Mi esposa pidió el divorcio porque dice que llevé una doble vida durante 4 años. Y, sinceramente, creo que está exagerando. Antes de que empiecen a insultarme, déjenme explicar una cosa. Jamás abandoné a mi familia. Nunca. Nunca falté a un cumpleaños. Nunca olvidé un aniversario. Nunca dejé de pagar una sola cuenta. Llevé a mis hijos al colegio. Fui a reuniones de apoderados. Trabajé horas extra cuando hizo falta. Mi esposa nunca tuvo que preocuparse por dinero. Ni una sola vez. Entonces sigo haciéndome la misma pregunta desde que empezó todo esto. ¿En qué momento dejé de ser un buen esposo? Porque parece que, para todo el mundo, existe una única respuesta. El día que conocí a Daniela. Sí. Había otra mujer. No voy a negarlo. Y tampoco voy a fingir que fue un error de una noche. Nos conocimos en una capacitación de la empresa. Empezamos conversando. Después saliendo. Y finalmente nos enamoramos. ¿Debí terminar mi matrimonio antes? Probablemente. Pero las cosas nunca son tan simples como Internet cree. Maldición. Siempre leo la misma frase. Si amabas a Daniela, entonces nunca amaste a tu esposa. ¿Quién decidió que el amor funciona así? Jamás lo entendí. Yo seguía queriendo a mi esposa. Y también quería a Daniela. No veo por qué una cosa elimina automáticamente la otra. La gente habla del amor como si fuera una botella de agua. La repartes. Y queda menos. Yo nunca lo viví de esa manera. Para mí siempre fue posible querer a más de una persona. Y, sinceramente, creo que el verdadero problema es que nadie quiere admitirlo. Porque una cosa es enamorarse. Y otra completamente distinta. Es dejar de cumplir con tus responsabilidades. Yo jamás dejé de cumplir con las mías. Nunca. Por eso me molesta tanto que mi esposa use la expresión doble vida. Suena como si hubiera pasado 4 años desaparecido. Como si hubiera abandonado a mis hijos. Como si hubiera dejado una familia tirada para empezar otra. Y eso jamás ocurrió. Durante esos 4 años seguí exactamente donde siempre había estado cuando alguien me necesitaba. Si uno de mis hijos se enfermaba. Ahí estaba. Si había una reunión importante en el colegio. Ahí estaba. Si el auto se descomponía. Lo arreglaba. Si había que quedarse trabajando hasta tarde para pagar unas vacaciones. También. Por eso todavía sigo convencido de que la expresión doble vida está completamente exagerada. Porque nunca sentí que estuviera viviendo 2 vidas. Siempre sentí que estaba viviendo una sola. Simplemente. Mucho más complicada que la del resto. Y antes de seguir, necesito que hagan una cosa. Llevo semanas discutiendo esto con mi familia y con mis amigos y nadie parece ponerse de acuerdo. Así que quiero leerlos a ustedes. ¿En qué momento exacto creen que crucé la línea? ¿Cuando conocí a Daniela? ¿Cuando me enamoré? ¿O creen que el matrimonio significa que una persona tiene prohibido volver a enamorarse pase lo que pase? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Porque, sinceramente, si creen que hasta aquí mi esposa exageró, esperen a escuchar por qué insiste tanto en llamar a todo esto una doble vida. Mi esposa pidió el divorcio porque dice que llevé una doble vida durante 4 años. Y, sinceramente, creo que está exagerando. Antes de que empiecen a insultarme, déjenme explicar una cosa. Jamás abandoné a mi familia. Nunca. Nunca falté a un cumpleaños. Nunca olvidé un aniversario. Nunca dejé de pagar una sola cuenta. Llevé a mis hijos al colegio. Fui a reuniones de apoderados. Trabajé horas extra cuando hizo falta. Mi esposa nunca tuvo que preocuparse por dinero. Ni una sola vez. Entonces sigo haciéndome la misma pregunta desde que empezó todo esto. ¿En qué momento dejé de ser un buen esposo? Porque parece que, para todo el mundo, existe una única respuesta. El día que conocí a Daniela. Sí. Había otra mujer. No voy a negarlo. Y tampoco voy a fingir que fue un error de una noche. Nos conocimos en una capacitación de la empresa. Empezamos conversando. Después saliendo. Y finalmente nos enamoramos. ¿Debí terminar mi matrimonio antes? Probablemente. Pero las cosas nunca son tan simples como Internet cree. Maldición. Siempre leo la misma frase. Si amabas a Daniela, entonces nunca amaste a tu esposa. ¿Quién decidió que el amor funciona así? Jamás lo entendí. Yo seguía queriendo a mi esposa. Y también quería a Daniela. No veo por qué una cosa elimina automáticamente la otra. La gente habla del amor como si fuera una botella de agua. La repartes. Y queda menos. Yo nunca lo viví de esa manera. Para mí siempre fue posible querer a más de una persona. Y, sinceramente, creo que el verdadero problema es que nadie quiere admitirlo. Porque una cosa es enamorarse. Y otra completamente distinta. Es dejar de cumplir con tus responsabilidades. Yo jamás dejé de cumplir con las mías. Nunca. Por eso me molesta tanto que mi esposa use la expresión doble vida. Suena como si hubiera pasado 4 años desaparecido. Como si hubiera abandonado a mis hijos. Como si hubiera dejado una familia tirada para empezar otra. Y eso jamás ocurrió.
Durante esos 4 años seguí exactamente donde siempre había estado cuando alguien me necesitaba. Si uno de mis hijos se enfermaba, ahí estaba. Si había una reunión importante en el colegio, ahí estaba. Si el auto se descomponía, lo arreglaba. Si había que quedarse trabajando hasta tarde para pagar unas vacaciones, también. Por eso todavía sigo convencido de que la expresión doble vida está completamente exagerada. Porque nunca sentí que estuviera viviendo 2 vidas. Siempre sentí que estaba viviendo una sola. Simplemente. Mucho más complicada que la del resto. Y antes de seguir, necesito que hagan una cosa. Llevo semanas discutiendo esto con mi familia y con mis amigos y nadie parece ponerse de acuerdo. Así que quiero leerlos a ustedes. ¿En qué momento exacto creen que crucé la línea? ¿Cuando conocí a Daniela? ¿Cuando me enamoré? ¿O creen que el matrimonio significa que una persona tiene prohibido volver a enamorarse pase lo que pase? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Porque, sinceramente, si creen que hasta aquí mi esposa exageró, esperen a escuchar por qué insiste tanto en llamar a todo esto una doble vida. Antes de seguir, si quieren recibir las próximas actualizaciones de esta historia, suscríbanse al canal. Todavía no les he contado la parte por la que mi esposa insiste en decir que yo llevaba una doble vida. Y, sinceramente, ahí es donde todo se fue al infierno. Actualización. Bueno, primero quiero agradecerles por los comentarios. Aunque la mayoría fueron simplemente insultos bastante creativos. Basura humana. Narcisista. Psicópata. Hubo uno que me hizo reír. Un tipo escribió: si esto no termina con 2 familias descubriendo que existen, voy a pedir un reembolso. Ojalá todo hubiera sido tan simple. También vi muchísima gente diciendo exactamente lo mismo. Daniela era solo la amante. No. Y creo que ahí está el origen de toda esta discusión. Porque ustedes siguen imaginando mi relación con Daniela como una aventura escondida. Nunca fue así. Jamás. Daniela no era una amante. Era mi pareja. Mi otra pareja. Nos veíamos varias veces por semana. Salíamos a cenar. Íbamos al cine. Nos íbamos de vacaciones. Celebrábamos aniversarios. Conocía a sus padres. Sus amigos me conocían. Yo conocía a los suyos. No era una relación clandestina. Era una relación completamente normal. Solo que ocurría en paralelo a mi matrimonio. Y, sinceramente, nunca vi una contradicción en eso. Porque jamás dejé de cumplir con mi esposa. Jamás. Eso era precisamente lo que me hacía sentir tranquilo. Siempre pensé que mientras ninguna de las 2 relaciones perjudicara a la otra, no estaba haciendo daño a nadie. Maldición. Sé que muchos de ustedes no lo van a entender. Pero mi cabeza siempre funcionó así. Hay personas que tienen 2 trabajos, 2 negocios, 2 casas. ¿Por qué automáticamente 2 relaciones son moralmente distintas? Nunca encontré una respuesta que me convenciera. Y no. Nunca pensé en divorciarme. Porque seguía queriendo a mi esposa. Y tampoco pensé en terminar con Daniela. Porque también la quería. Así de simple. Muchos me preguntaron cómo logré mantener todo en secreto durante tanto tiempo. La respuesta es organización. Muchísima organización. No improvisaba absolutamente nada. Si decía que tenía una reunión de trabajo, había preparado esa excusa varios días antes. Si prometía estar en un cumpleaños, jamás aceptaba otro compromiso para esa fecha. Nunca confundí un aniversario. Nunca llamé a una por el nombre de la otra. Nunca. Creo que gran parte del problema es que la gente imagina a los infieles como idiotas impulsivos. Yo nunca fui así. Todo estaba planificado. Precisamente para que nadie saliera lastimado. Y, durante 4 años, funcionó. Nadie lloró. Nadie sospechó. Nadie discutió. Todo el mundo era feliz. Por eso me cuesta tanto aceptar que ahora me digan que destruí 2 vidas. Porque durante 4 años, no parecía que hubiera destruido ninguna. Y antes de seguir, suscríbanse al canal si quieren recibir las próximas actualizaciones de esta historia. Porque hasta aquí todavía creen que Daniela era simplemente otra mujer. Y, sinceramente, ojalá hubiera sido solo eso. La razón por la que mi esposa habla de una doble vida no tiene que ver con Daniela. Tiene que ver con alguien a quien jamás pensé que terminaría involucrando en todo esto. Actualización. Bueno, creo que la mayoría de ustedes entendió perfectamente por qué publiqué esto. No porque espere que me den la razón. Eso ya quedó claro que no va a pasar. Sino porque quiero entender algo. Porque llevo semanas leyendo exactamente el mismo comentario. Eres un mentiroso. Y, sinceramente, nunca me sentí un mentiroso. Suena absurdo. Lo sé. Pero déjenme explicarlo. Mentir, para mí, siempre fue decirle a alguien algo falso para perjudicarlo. Yo nunca hice eso. Jamás. Nunca le dije a mi esposa que había dejado de quererla. Porque no era verdad. Nunca le dije a Daniela que era una aventura pasajera. Porque tampoco era verdad. Las 2 conocieron exactamente la versión de mí que existía cuando estaba con ellas.
Nunca actué. Nunca fingí ser otra persona. Simplemente. Había partes de mi vida que no veía necesario compartir. Y sí. Ya sé que para la mayoría eso también es mentir. Pero yo jamás lo vi así. Muchos escribieron algo que me llamó la atención. Le robaste 4 años de vida a tu esposa. No entiendo esa frase. ¿Robárselos para qué? Durante esos 4 años siguió teniendo exactamente el mismo esposo que había tenido siempre. Las mismas vacaciones. Los mismos cumpleaños. Las mismas cenas familiares. Los mismos fines de semana. Yo seguía ahí. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que le quité? Porque nadie parece responder esa parte. Solo repiten que soy una basura. Maldición. Uno incluso escribió que soy un psicópata porque era capaz de cambiar de una relación a otra como si apagara un interruptor. Y tampoco era así. No soy una máquina. Claro que había días difíciles. Había días en que terminaba agotado. Había días en que tenía que recordar 2 conversaciones distintas. 2 problemas distintos. 2 fechas distintas. Créanme. No era precisamente una vida cómoda. Más de una vez pensé en terminar con Daniela. Y otras tantas pensé en divorciarme. Pero siempre llegaba a la misma conclusión. ¿Por qué destruir una relación que funcionaba? Porque eso es otra cosa que ustedes parecen pasar por alto. Mi matrimonio funcionaba. Nunca discutíamos. Nunca hubo violencia. Nunca hubo problemas económicos. Mi esposa jamás sospechó nada durante años. Si ustedes me preguntaban hace 6 meses cómo describiría mi matrimonio, les habría dicho que era un matrimonio feliz. Y estoy convencido de que ella habría respondido exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué cambió realmente? La respuesta parece obvia. La verdad. Pero sigo sin estar seguro de que descubrir una verdad convierta automáticamente 4 años felices en 4 años miserables. Y antes de seguir, si quieren recibir las próximas actualizaciones de esta historia, suscríbanse al canal. Porque todavía falta la parte que hizo que incluso mis propios padres dejaran de defenderme. Y, sinceramente, hasta este momento, ustedes todavía creen que Daniela era simplemente mi amante. Ojalá hubiera sido tan sencillo. Actualización. Bueno, muchos me preguntaron exactamente lo mismo. ¿Y Daniela sabía que estabas casado? Sí, lo sabía. Desde el principio. Jamás se lo oculté. De hecho, una de las primeras conversaciones serias que tuvimos fue precisamente esa. Le dije que estaba casado. Que tenía hijos. Y que no pensaba abandonarlos. Nunca. Pudo haberse ido en ese momento. No lo hizo. Muchos están escribiendo que seguramente esperaba que algún día me divorciara. Tampoco. Daniela jamás me puso un ultimátum. Jamás me dijo, ella o yo. Nunca. Siempre decía que odiaba cuando la gente obligaba a otros a elegir. Según ella, si una persona quería quedarse contigo, debía hacerlo porque quería, no porque la presionaran. Y, sinceramente, eso me gustaba muchísimo de ella. Nunca me exigía cosas imposibles. Nunca me pedía promesas. Nunca intentó destruir mi matrimonio. Simplemente. Vivía nuestra relación. Y funcionó. Durante años. Por eso me sorprende tanto leer comentarios diciendo que ella era una víctima. No. Daniela sabía perfectamente quién era yo. Sabía cómo era mi vida. Y decidió quedarse. Los dos éramos adultos. Los dos tomamos nuestras decisiones. Hasta que un día todo cambió. Porque Daniela me llamó llorando. Jamás la había escuchado llorar. Pensé que alguien había muerto. Cuando contesté, solo dijo 4 palabras. Estoy embarazada. Recuerdo que me quedé completamente en silencio. No porque no quisiera ese hijo, sino porque entendí que, por primera vez, aquello dejaba de ser únicamente un asunto entre adultos. Había un niño en medio. Y eso cambiaba absolutamente todo. Muchos de ustedes seguramente creen que ahí terminé la relación. O que finalmente me divorcié. No. Hice exactamente lo contrario. Le dije que ese hijo era tan mío como los otros. Y que jamás iba a abandonarlo. Porque si algo tengo claro en esta vida, es que los hijos no tienen la culpa de las decisiones de sus padres. Nunca la tuvieron. Jamás le habría pedido que abortara. Jamás le habría dicho que desapareciera. Ese niño tenía exactamente el mismo derecho a tener un padre presente que cualquiera de mis otros hijos. Y, sinceramente, todavía hoy sigo creyendo que esa fue la decisión correcta. Lo complicado vino después. Porque un hijo necesita mucho más que una pensión. Necesita tiempo. Necesita cumpleaños. Necesita Navidad. Necesita un papá que esté ahí cuando aprende a caminar, cuando dice sus primeras palabras y cuando tiene miedo por las noches. Y fue entonces, cuando tuve que tomar la decisión que, según mi esposa, convirtió una infidelidad en una doble vida. Aunque, siendo completamente honesto, yo nunca la viví de esa manera. Actualización. Después de leer los comentarios, creo que entendí cuál es la diferencia entre cómo ustedes ven esta historia y cómo la veo yo. Ustedes creen que, cuando Daniela quedó embarazada, yo debía elegir. Yo jamás lo vi así.
¿Por qué uno de mis hijos tendría que crecer sin padre para que los otros conservaran el suyo? Nunca encontré una respuesta lógica. Así que hice lo único que, en ese momento, me pareció justo. Alquilé un departamento. Sí. Así de simple. No era una mansión. Ni una casa secreta. Era un departamento pequeño, a unos 30 minutos de mi casa. Lo suficiente para que Daniela no tuviera que criar sola a nuestra hija. Y antes de que empiecen. No. No dejé de dormir en mi casa. Simplemente organiqué con acento agudo mejor mi tiempo. Había noches en que decía que tenía reuniones con clientes. O viajes de trabajo. Y me quedaba con Daniela. Cuando nacía un problema en una casa. Intentaba resolverlo. Cuando nacía un problema en la otra. También. No veía la diferencia. Muchos de ustedes escribieron que eso significa que tuve dos familias. Yo sigo creyendo que esa expresión está exagerada. Porque, para mí, siempre hubo una sola familia. Solo que vivía en dos direcciones distintas. Maldición. Hasta escribirlo suena raro. Pero así era exactamente como lo pensaba. Mi hija con Daniela nació un martes. Y les juro que jamás olvidaré ese día. La sostuve en brazos. La miré dormir. Y pensé exactamente lo mismo que había pensado cuando nacieron mis otros hijos. Voy a hacer todo lo posible para que nunca le falte un padre. No estaba pensando en mi matrimonio. No estaba pensando en mentiras. No estaba pensando en el futuro. Solo estaba mirando a mi hija. Y tomé una decisión. Jamás iba a hacer diferencias entre mis hijos. Si llevaba a uno al zoológico, llevaría a la otra también. Si pagaba la universidad de uno, también pagaría la de ella. Si celebraba un cumpleaños, celebraría todos. Nunca permitiría que alguno sintiera que valía menos. Y, sinceramente, hasta el día de hoy sigo creyendo que cumplí esa promesa. Mi hija jamás supo que yo iba solo algunos días. Para ella, yo era simplemente su papá. Y Daniela jamás me reclamó más tiempo. Decía que prefería tenerme 3 días completamente presente. Que 7 días sintiendo que estaba obligado. Por eso me cuesta tanto entender por qué tanta gente insiste en que Daniela era una víctima. Ella estaba feliz. Mis hijos estaban felices. Mi esposa estaba feliz. Durante años. Todos fueron felices. Lo único que cambió fue que un día dejaron de ignorar una verdad que llevaba demasiado tiempo funcionando. Y, créanme, cuando descubrieron la existencia de mi hija, ese ni siquiera fue el momento más desastroso de toda esta historia. Porque lo peor ocurrió cuando las dos familias terminaron viéndose cara a cara por primera vez. ¿Podemos calmarnos? Todo esto tiene una explicación. Fue la peor frase que pude haber dicho. No hubo gritos al principio. Solo silencio. Ese silencio espeso que hace que hasta el pitido del monitor cardíaco parezca ensordecedor. Vi a mi esposa girar lentamente la cabeza. Después miró el monitor que descansaba sobre el carro metálico junto a mi cama. Durante una fracción de segundo pensé que solo iba a empujarlo. Me equivoqué. Sus dedos se cerraron alrededor del plástico blanco. Los nudillos se le pusieron completamente blancos. Lo levantó de un tirón. El cable negro quedó colgando como la cola de un látigo. Todo ocurrió en menos de un segundo. Pero mi cabeza lo recuerda como si hubiera durado una eternidad. Vi el monitor abandonar sus manos. Girando. 1 vuelta. 2 vueltas. 3. La pantalla todavía encendida. El cable describiendo un arco en el aire como una serpiente. Durante un instante ridículo pensé. No lo va a lanzar. Entonces el monitor cruzó toda la habitación. El golpe fue brutal. No contra mí. Contra la pared que estaba apenas detrás de la cama. CRAASH. La carcasa explotó en decenas de pedazos. La pantalla estalló como vidrio de automóvil. Fragmentos de plástico blanco salieron despedidos por toda la habitación. Uno pasó zumbando a centímetros de mi cara. Otro rebotó contra el soporte del suero. El cable salió despedido hacia mi pecho. Sentí un tirón seco. Los electrodos se despegaron de mi piel de golpe. La máquina empezó a lanzar un pitido continuo. No el de mi corazón. El de una habitación que acababa de convertirse en un desastre. 4 años. Ese fue el primer grito. No el último. 4 malditos años. Nunca había escuchado una voz así. No era rabia. Era algo mucho peor. Era una persona descubriendo que toda su vida acababa de hacerse pedazos. Daniela seguía completamente inmóvil. Mirándome. Mirándola a ella. Después me volvió a mirar. Y dijo, casi susurrando. ¿Esposa? Nadie respondió. Mi esposa sí. Giró hacia Daniela con los ojos completamente desorbitados. ¿Tú también eres otra de sus mentiras? Daniela dio un paso atrás abrazando a la niña. Yo pensé. Entonces mi hija levantó la vista. Me sonrió. Y dijo la frase que terminó de destruir el silencio. Hola, papá. Mi esposa dejó de llorar. Fue mucho peor. Empezó a reírse. Una risa seca. Incrédula. Como si su cerebro hubiera dejado de aceptar la realidad. Después volvió a mirarme. ¿No tenías una amante?
Hizo una pausa. Una pausa larguísima. Tenías otra maldita familia. Y en ese instante entraron 2 enfermeros, un guardia de seguridad y medio pasillo del hospital atraído por el estruendo. Yo seguía convencido de que, si conseguía hablar 5 minutos, todavía podía arreglarlo. Actualización final. No. No pude arreglarlo. Ni siquiera estuve cerca. En menos de 10 minutos la habitación se llenó de médicos, enfermeros, guardias de seguridad y familiares que habían llegado porque alguien llamó diciendo que había ocurrido una pelea. Mi esposa seguía gritándome. Daniela seguía abrazando a nuestra hija sin dejar de mirarme. Las dos ya habían entendido absolutamente todo. Y yo seguía convencido de que, si conseguía que me escucharan 5 minutos, todo podía ordenarse. Intenté hablar. Por favor, escúchenme. No terminé la frase. Mi esposa me señaló con un dedo que le temblaba de rabia. ¿5 minutos? Su voz retumbó por todo el pasillo. Llevas 4 años hablando. Nadie dijo una palabra. Ella dio otro paso hacia mi cama. Los guardias comenzaron a acercarse. Creo que pensaban que iba a volver a lanzarme algo. Y, sinceramente, yo también lo pensé. Pero no. Fue mucho peor. Sacó el teléfono. Lo desbloqueó. Buscó una fotografía. Y se la mostró a Daniela. Era nuestra última Navidad. Mi esposa. Mis hijos. Yo. Sonriendo frente al árbol. Mientras tú creías que estaba trabajando. Daniela no lloró. Eso habría sido más fácil. Simplemente siguió pasando fotografías. Cumpleaños. Vacaciones. Aniversarios. Años completos. Una vida completa. Y entonces sacó su propio teléfono. Lo puso frente a la cara de mi esposa. Otra Navidad. Otra mesa. Otro árbol. La misma sonrisa. La misma camisa. Yo. Con nuestra hija en brazos. La habitación quedó completamente muda. Las dos empezaron a deslizar fotografías una tras otra. Como si estuvieran armando un rompecabezas. Cumpleaños que coincidían. Vacaciones separadas por una semana. El mismo reloj. La misma chaqueta. El mismo corte de pelo. 4 años enteros reconstruidos fotografía por fotografía. Mi esposa soltó una carcajada. Una carcajada rota. De esas que dan más miedo que un grito. No tenías una aventura. Miró a Daniela. Después volvió a mirarme. Este desgraciado llevaba 2 matrimonios. Daniela corrigió en voz baja. Yo nunca supe que existía ella. Mi esposa cerró los ojos. Respiró profundamente. Y respondió algo que jamás voy a olvidar. Yo tampoco supe que existías tú. Las dos se quedaron mirando. Durante unos segundos dejaron de ser rivales. Eran 2 personas que acababan de descubrir que el mismo hombre les había robado años de su vida. Mi hija volvió a decir. Papá. Daniela le tapó suavemente la boca. No. No lo llames. Mi esposa giró hacia mí por última vez. Nunca había visto una mirada con tanto desprecio. No era odio. El odio todavía reconoce que la otra persona importa. Aquello era otra cosa. Era como mirar basura. No vuelvas a buscarme. Después miró a Daniela. Y si alguna vez intenta convencerte de que también exageras. Corre. Porque dentro de 20 años habrá otra mujer sentada donde estamos nosotras. Daniela no respondió. Solo tomó a nuestra hija de la mano. Y salió. Mi esposa hizo exactamente lo mismo. Las dos abandonaron la habitación por puertas distintas. Nunca volvieron a cruzar una palabra. Nunca volvieron a mirarme. Mis hijos tampoco. Los de una casa. Ni los de la otra. Mis padres dejaron de contestarme el teléfono. Mi hermano me dijo que era un enfermo. Hasta mi abogado me preguntó por qué demonios había pensado que aquello podía salir bien. Han pasado varios meses desde entonces. Sigo viviendo solo. Las dos iniciaron acciones legales. Vendo una casa para pagar acuerdos. La otra ya la perdí. Y, después de leer miles de comentarios, creo que finalmente entendí cuál fue mi verdadero error. No fue enamorarme de 2 mujeres. No fue intentar ser padre de todos mis hijos. No fue construir 2 familias. Mi verdadero error fue creer que podía mantenerlas separadas para siempre.